Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. 11 de marzo de 2018, elecciones parlamentarias, 26 de mayo de 2018, elecciones presidenciales. Vamos a hacer algo, como si fuera esto realmente un club de fans de la política. Vamos a lograr ir en mayoría. Convenza a su papá, a su mamá, a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de estudio. Convénzanlos. Ustedes tienen elementos para llevarlos a participar democráticamente en estas elecciones, para que luego, como nos pasa cada año, cada vez que hay elección, o cada vez que hay elección mejor, más que cada año, la gente se queja y le pregunta a uno, ¿y usted por qué votó? Ah, yo no voté. Y entonces, quejémonos si es que el que escogimos a conciencia hace las cosas mal. Y si no, calladitos. Pero no, la idea es que vamos a participar. Un saludo muy especial para Andrés Fernando Mesa. Él es el presidente del Directorio Municipal Liberal de Medellín. Bienvenido, Andrés Fernando Mesa, Sinergia Informativa. Roger, gracias. Siempre es un placer estar en este programa tan importante. Además, porque usted hace alguna labor muy importante y es generar conciencia política y formación política para los ciudadanos, que en momentos de crisis es cuando necesitamos volverle la confianza en las instituciones. Y este es un momento de crisis, de desconfianza, Totalmente. de pérdida de credibilidad en las instituciones, en la política y en los políticos, en el Congreso, en cada una de las instituciones de nuestra democracia. Entonces, dicen por ahí los chinos, Andrés Fernando Mesa, que cuando hay crisis, inmediatamente se presenta una oportunidad. Entonces, esperemos que esta crisis, como usted dice, se convierta en la gran oportunidad de que la gente se pellizque y participe. Claro, y hay que participar. Es que no podemos estar quejándonos cada elección, como usted lo decía ahorita, de las decisiones nefastas que toman las minorías, sino que tenemos que participar, elegir los mejores, generar cambios reales en la política, renovar la forma de hacer política, acabar con ese clientelismo y esa corrupción que se viene conociendo en los últimos tiempos y que es gravísima y es el principal flagelo de este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés Fernando Mesa, presidente del Directorio Liberal Municipal de Medellín. Empecemos con la información. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, confirmó la existencia de un presunto pacto entre cabecillas de La Terraza y de la Odín Robledo para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmado por el fiscal general de la Nación. No obstante, el alcalde Federico Zuluaga dijo que ya la fiscalía, la policía y la alcaldía están tomando todas las medidas preventivas para proteger su vida. Pero, dice Federico Gutiérrez, la prioridad es seguir luchando por la seguridad ciudadana y en eso continuaré yo al frente, dice Federico Gutiérrez, que las autoridades se encarguen de mi seguridad, dice el alcalde. ¿Qué piensa usted al respecto, Andrés Fernando Mesa? Bueno, Roger, hay que manifestar como Partido Liberal, en este caso en la ciudad de Medellín, total solidaridad con el señor alcalde Federico Gutiérrez y con su familia, pues se pone en riesgo su vida y su integridad. Sin embargo, hay que también rodearlo y apoyarlo en la lucha contra las bandas criminales que tienen presencia en el Valle de Aburrá y en la ciudad de Medellín particularmente, que vienen desarrollando el tema del microtráfico y se benefician económicamente de él y de la extorsión, y eso creo que hay que fortalecer las instituciones, la policía y de la mano del gobierno nacional, donde también hay que invitar al alcalde a que mejore las relaciones con el gobierno nacional para que sea mejor el apoyo y la coordinación institucional. Según la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, OEA, el proceso de reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo funciona de la siguiente manera. Los grupos al margen de la ley reclutan niñas en edades entre los 10 y los 14 años de edad para convertirlas en las compañeras de los hombres del grupo. Luego las desechan y estas compañeras sentimentales se vuelven niñas que son explotadas sexualmente. Frente a los niños y los adolescentes, dice esta misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, son utilizados como informantes o cobradores de extorsión. Su comentario. Gravísimo, esas denuncias que se realizan en este momento sobre el reclutamiento forzado de menores es un crimen de lesa humanidad que además tiene sanciones por parte de la Corte Penal Internacional en temas de conflicto armado, y ahí es donde
esperemos que no sean los reinsertados o los desmovilizados de las FARC. Se piensa ahora que son el ELN y las BACRIM. Sin embargo, ahí el Estado tiene que actuar de manera más contundente para generar una política pública que permita la protección de los menores y sobre todo el cuidado de estas condiciones de vulnerabilidad en que están viviendo los niños en este país. El senador Juan Diego Gómez Jiménez y el representante de la Cámara Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, quienes hacen parte del movimiento Conservadores de Vida, dicen que están de acuerdo en que se apruebe lo más pronto posible la ley estatutaria que le dé vida a la Justicia Especial para la Paz. Dicen ellos porque de la JEP viene realmente la paz para el país, un sueño que vienen acariciando los colombianos desde hace más de 5 décadas. Pero tienen, entre otros, diferentes condicionamientos. Uno es que si los desmovilizados de la guerrilla quieren participar en política y cambiar las balas por argumentos, bienvenidos sean, pero que deben antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué piensa usted al respecto? Dos cosas. Primero, que preocupa que el Congreso esté poniéndole zancadilla a la aprobación de esta importante norma constitucional que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, esa norma tiene unos principios esenciales para el posconflicto, que son la reparación, la verdad y la garantía de la justicia transicional. Sin esos principios y sin el desarrollo constitucional de ellos, no vamos a tener paz definitiva en este país. Y digamos que no vamos a garantizar la justicia, que es uno de los reclamos de los colombianos en el tema del proceso de paz. Y terminemos diciendo que a último debate en el Senado de la República pasa la reforma electoral o reforma política, que tiene, entre otros, dos ingredientes que quiero comentar rápidamente. Uno, que las listas cerradas quedan aprobadas, pero no para las elecciones de 2018, sino para las elecciones de 2022. Y segundo, que se reabre la posibilidad de listas conjuntas de partidos y movimientos a las diferentes corporaciones. Estamos hablando para el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. Final comentario suyo, Andrés Fernando Mesa. Roger, dos cosas. Primero, me gustan las listas cerradas a partir del 2022. En un momento rechazamos que fueran implementadas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque busca fortalecer los partidos. Ahora hay que crear condiciones óptimas en la selección del orden de las listas, que no sea mediante bolígrafo, no, sino que sea con una consulta previa, democrática, donde se definan el orden de las listas. Y segundo, me gusta también la reforma política porque hay que evitar el personalismo en la política. Hay que seguir ideas, no personas. Esta es Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. Andrés Fernando Mesa, presidente del Directorio Municipal Liberal de Medellín. Yo te decía ahorita cuando hablaba de las listas cerradas para 2022, lo importante de que hubiese un mecanismo para que la posición de los aspirantes a cualquier corporación, Congreso de la República, Asamblea Departamental de Antioquia, consejos municipales, asambleas departamentales, 32 asambleas departamentales, sí. Consejos municipales o juntas de administradores locales, no fuesen a dedo, o sea, no fuesen ubicadas ahí de acuerdo como con la rosca por el que maneja el bolígrafo, que es el jefe del caudillo, sino mecanismos. Me llama la atención, y por eso vamos a trabajar precisamente hoy, me llama la atención la importancia que usted le ve a los mecanismos de participación. Sí, uno de los avances más importantes en la Constitución de 1991, que es uno de los temas que manejo con mis estudiantes en los diferentes posgrados que doy, es la constitución de los mecanismos de participación, porque la Constitución de 1991 es importante por algo, y es que se pasa de esa Constitución de 1886 que era cerrada, sí, o que tenía un catálogo de derechos, pero no existían mecanismos para hacerlo efectivo. Teníamos el derecho a la vida, sí, pero no había un mecanismo para hacerlo real, a la dignidad humana, pero no había un mecanismo.
En la Constitución del 91 se crean unos mecanismos para hacer realidad ese catálogo de derechos. La acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones de grupo, las acciones populares, las acciones de repetición y otros mecanismos, los mecanismos de participación democrática, que son los mecanismos que le permiten directamente al ciudadano tomar las decisiones importantes. Por ejemplo, ustedes han visto ahorita, queridos televidentes, el tema de las consultas populares para definir la intervención, por ejemplo, en un territorio si se explota o no la minería. Entonces, consultas populares ambientales. Ambientales, para proteger ¿qué principio? El derecho al medio ambiente. Excelente. Entonces se crea la consulta popular. Entonces se hace una consulta donde participan todos los habitantes de un territorio, un municipio o departamento o provincia inclusive donde existen, que en Colombia todavía no se han constituido las provincias, pero en Antioquia con el liderazgo del gobernador Luis Pérez las vamos a tener. Entonces, esas consultas permiten que los ciudadanos de ese territorio sean ellos los que definan qué va a pasar ahí en la protección del medio ambiente. Permítame un instante, Andrés Fernando Mesa. Entonces, desde que se nos entregó la nueva Carta Política en 1991, se nos ha venido diciendo que el espíritu de esta nueva Constitución de 1991 es la participación. Ese es el espíritu, esa es la esencia. Y muchos no la entendimos. Yo creo que muchos venimos a entenderlo hoy con usted. Cuando dice que no es letra muerta, sí, suena muy maravilloso. El espíritu de la Constitución de 1991 es la participación, pero es a través de los mecanismos de participación reales, concretos, como esto que usted plantea, que no se queda en letra muerta ese espíritu de nuestra Constitución. Y mire esto, Roger, pues esa Constitución del 91 es importante también porque antes existía una democracia representativa, es decir, que quienes toman las decisiones, ¿quiénes eran? Los que eran congresistas, los que eran concejales y los que eran diputados. Sí. En la Constitución del 91 se da ese paso. Entonces, esa es la democracia representativa. Es decir, uno nombra o elige, que es la democracia clásica, que viene de Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, donde uno delega mediante el contrato social el poder en un gobernante. Me va a dar la oportunidad. Entonces, antes de 1991, la democracia era representativa. De 1991 en adelante es participativa. Pero en todo caso uno delega en un representante a la Cámara, en un senador, en un diputado, en un concejal, en un edil, uno delega con el voto la representación. Pero el ciudadano, ojo que esto es muy importante, el ciudadano conserva un poder y es el poder soberano, el Estado. Entonces por eso se crean los mecanismos de revocatoria y de plebiscito, de referendo. Inclusive, aunque en la Constitución del 86 existía, por ejemplo, recordemos el plebiscito de Rojas Pinilla y todo esto, digamos que en la Constitución del 91 ya se da un paso más importante porque se crean varios mecanismos, los cabildos abiertos, las consultas populares, la acción de tutela, porque también es una forma de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que antes eran un mero catálogo, era así como para embobar a la gente, o sea, les decían tenían derecho, pero no existía un mecanismo para hacer efectivo ese derecho. Muy bien, entonces terminamos diciendo, a pesar de que nos gastamos otro bloque más en este aspecto, que es un poco más pedagógico, pero no es a pesar, es muy importante. Lo digo es porque íbamos a hablar de la consulta. Nos queda ya el contexto claro para que en el último bloque hablemos de la importancia o no de la consulta que va a llevar a cabo el Partido Liberal. Pero sí nos queda algo muy claro, es el poder soberano, el poder que tenemos nosotros, los colombianos, pero que ese poder no se puede quedar en una corona de mentiritas, sino que tiene que ser realidad mediante lo que hemos venido diciendo aquí en este programa y siempre, mediante la participación. Nosotros participamos eligiendo a quienes nos representan, pero también, si no estamos contentos, participamos, por ejemplo, revocando, entre otras. Poder soberano. Enseguida hablamos más al respecto, ya en concreto, en relación con lo que va a ocurrir el 19 de noviembre, consulta del Partido Liberal. Unos mensajes, ya regresamos, pero antes esta frase. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza.
Andrés Fernando Mesa, ¿qué piensa usted de esa frase? Bueno, Pablo Coelho tiene toda la razón, nunca pensé que iba a hacer esto, pero hay que decir que eso pasa mucho, que los pobres paradójicamente defienden a sus opresores, cuando debería de ser al revés, los pobres deberíamos de estar promoviendo una lucha por la igualdad, una lucha por la democracia. Ahora, no hay que ver la política peyorativamente. Democráticamente, ¿no? Sí, hay que ver, lo malo no es la política, lo malo es la politiquería, la clientelización de la política, porque la política es un arte sano, es el arte de servir a las necesidades de la gente, de resolver los problemas de la gente, no la politiquería, que eso es lo malo. Además yo hago pensando cada rato en, entonces si no hay política, entonces ¿qué? Ando pensando como en un hoyo negro. Entonces la política se traga la política. O sea, si no hay política, entonces ¿qué? No hay nada. ¿Qué habría para gobernar? ¿Una monarquía? ¿Qué hay? ¿O dictaduras? Entonces, eso sí, lograr cambios, eso sí, desde el punto de vista democrático, ¿cierto? Claro. Del mecanismo, del ¿cómo se le llama? El sistema democrático nuestro, político. Bueno, entonces, 19 de noviembre, consulta liberal para escoger candidato único a la presidencia de la República por este partido entre Humberto de la Calle Lombana, quien fue el jefe negociador del gobierno con las FARC, y Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Así es, Roger, el 19 de noviembre será la consulta. Y voy a ser muy claro porque es mi estilo, ser muy directo. Sí. Hay una crítica que se está haciendo en este momento a la consulta y es el costo de 40.000 millones de pesos que va a tener. Sí. Pues primero yo diría que cuánto cuesta la seguridad del expresidente Uribe al año, que cuesta aproximadamente 20.000 millones, pues les voy a poner solo ese ejemplo, sí. Pero es válida en el sentido que es proteger a una personalidad pública que de no protegerse estaría en riesgo y atentaría contra el sistema democrático. Y una breve historia. O sea, tan válido es invertir 20.000 millones de pesos en la protección del expresidente Álvaro Uribe Vélez como tan válido es invertir 40.000 millones de pesos en una consulta democrática, que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es la materialización de la participación. Mire, en los años 80 había un gran líder en Colombia que se llamó Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado en un magnicidio por las fuerzas del narcotráfico y de la derecha de este país. Ese señor Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue un gran dirigente del Partido Liberal, luchó para democratizar el Partido Liberal, porque era imposible hacerlo cuando en el partido las decisiones las tomaban unos dueños del partido que siempre se creían los dueños y eran los que daban los avales a dedo. Él se retiró del Partido Liberal y fundó una tendencia que se llamó el Nuevo Liberalismo en el año 82. Posteriormente participa como candidato y en unas conciliaciones que se hicieron internamente en el partido, donde Julio César Turbay, el expresidente, medió para que él regresara al partido. Pero la condición de Luis Carlos Galán para regresar al partido, ¿cuál fue? Que se permitiera elegir los candidatos presidenciales del partido mediante consulta, que no fuera ya 5 o 6 congresistas encerrados, como últimamente ha vuelto a pasar en la política colombiana, que se encierran y toman las decisiones. No, que fuera el ciudadano del común, la gente de la calle, que fueran a votar libremente y espontáneamente por el candidato de su preferencia. Esa fue la condición de él. Lamentablemente, antes de hacerse la consulta en el 1990, Luis Carlos Galán fue asesinado en el 89 y no pudo participar, y a esa consulta fue César Gaviria con Hernando Durán como precandidatos y se eligió finalmente a César Gaviria. Entonces, válido, súper válido, según usted, que se lleve a cabo el 19 de noviembre esa consulta liberal. Sí, vale la pena además porque es permitirle a los ciudadanos que definan quién va a ser el candidato presidencial del liberalismo, quién va a orientar los destinos de este país. Y quien quede entre Humberto de la Calle Lombana y Juan Fernando Cristo participaría el 11 de marzo en una consulta interpartidista. Así es, Roger. En la pregunta que se está haciendo en el tarjetón se permite o que vaya a la primera vuelta presidencial en mayo o que participe en una consulta interpartidista si lo estima conveniente el candidato. Inicialmente se ha planteado participar en la misma consulta donde están Jorge Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo. O sea, ¿para competir con ellos? Sí, competir en marzo y que escoger en marzo entre Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Claudia López, incluso Clara López Obregón, y quien quede entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle Lombana al candidato único de una coalición. De una coalición que iría, ese candidato que se elija en marzo, iría a la primera vuelta presidencial en mayo. En representación de toda esta coalición. Toda esta coalición. Coalición Colombia se llama la que hoy existe entre Fajardo, Robledo y Claudia López. Pero entonces si participarían, bueno,
O sea, ¿existe la posibilidad? Existe y tiene un gran objetivo y es defender y blindar la implementación de los acuerdos de paz. Porque hoy los acuerdos de paz están en peligro por una derecha cizañera que se sigue oponiendo a la paz, en cabeza de Germán Vargas Lleras y el expresidente Uribe, que no quieren que haya paz. O sea, para enfrentar al candidato Germán Vargas Lleras y al candidato de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Sí, totalmente. Entonces ahí quedarían las tres fuerzas políticas. Esas serían las tres Dos fuerzas. de derecha y esta que llama de centro-izquierda. Centro-izquierda, por supuesto. Centro-izquierda y centro-derecha, porque como Fajardo ahí tiende a tirar mucho hacia la derecha. Sí, señor. Bueno, es un poco como un péndulo que no se mueve todo. Él no es nada, él no es nada. No es neutro, total. Neutro, bueno. Andrés Fernando Mesa, presidente del Directorio Municipal Liberal de Medellín, gracias por estar con nosotros y especialmente le agradezco por haberme permitido, digo en primera persona porque es un esfuerzo que estoy haciendo, pero luego vamos a hacerlo en plural, ¿sí? Señor. Todos, haberme permitido llegar hoy con información tan clara, pedagógica, en esto que queremos, que es construir cultura política. Eso es lo más importante y es lo que más admiro de este programa, que permite formar ciudadanos. Es que yo creo que si tenemos una ciudadanía más formada, vamos a vivir mejor, todos. Exactamente. Muchísimas gracias, mucha suerte le deseo. No le pregunto a usted por quién va a votar o quién quisiera que ganara la consulta interna. No, dejémoslo ahí quietecito. Lo importante es que la gente participe. Y ojo, mire qué maravilla, construcción de cultura política. Cada vez vamos siendo más. Usted nos ayuda con su papá, sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, diciéndoles, hay que participar, hay que hacernos protagonistas de esto que no puede quedarse en letra muerta en la Constitución Política de 1991. Que la participación es el espíritu y que nosotros somos verdaderamente soberanos, o sea, los que decidimos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 6:45 Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.